Tal y como habíamos adelantado, está con nosotros Susan Quiroz Díaz. Ella es la representante del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las Cárceles en nuestro país. Susan, un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Tal vez lo primero, para tener el panorama lo más claro posible, estamos hablando de aproximadamente 19.000 costarricenses en cárceles nacionales, son 16.000 en régimen cerrado. Así es. Y los otros en regímenes abiertos. Así es. Y por otro lado estamos hablando de aproximadamente 5.000 funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios. Así es, don Ignacio. En muchos países en América Latina y también en Europa, inclusive en China, recuerdo también unos casos, vimos cómo el tema del COVID-19 se ensañaba con las poblaciones penales y ahí no hacía distingos entre funcionarios y privados de libertad. Precisamente las condiciones que hay en la mayoría de las cárceles a nivel mundial, pero hablemos de Costa Rica, que son condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, pésima infraestructura, escasez de personal, insalubridad, generan una bomba de tiempo ante un virus tan agresivo y de tan fácil contagio como es el COVID-19. En el caso concreto de nuestras cárceles, ¿se han establecido cuáles son los protocolos cuando una persona resulta contagiada? Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que desde antes de que apareciera el primer caso positivo en este país, nuestro sindicato, preocupado precisamente por las condiciones que favorecen el contagio y la propagación del COVID-19 en los centros penitenciarios, empezamos a plantearle a las autoridades que era necesario elaborar y poner en práctica protocolos de prevención para evitar una catástrofe, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, el virus tardó en llegar a una cárcel, es decir, a tener a un privado de libertad o a un funcionario positivo de COVID alrededor de 4 meses, ¿verdad? Nosotros consideramos que en 4 meses se pudieron haber tomado una serie de medidas que lamentablemente no se tomaron y que precisamente generan que el riesgo el día de hoy sea bastante alto, bastante elevado. ¿Les dieron alguna explicación? ¿O alguna justificación si es que cabía una justificación? Bueno, vamos a ver. Para no prever y para no actuar. Desde el 4 de marzo empezamos a enviar notas constantemente planteando situaciones que podían constituir factores de riesgo para la propagación del COVID en las cárceles y las respuestas han sido siempre el silencio, ignorar los planteamientos, las propuestas, las denuncias que ha hecho el sindicato y por eso de un tiempo acá, de este mes para acá, hemos decidido también denunciar ante la opinión pública a las personas que están manejando esta situación porque nos preocupa mucho lo que está sucediendo en las cárceles. En el tema de aislamiento, en esa misma silla, creo que fue la semana pasada, la señora ministra me decía, corríjame usted, que había aproximadamente 3.000 espacios que habían previsto. Así es. Ella, las autoridades y en la persona de la ministra de Justicia y Paz han hablado de 3.000 espacios de aislamiento habilitados y acondicionados en todos los centros penitenciarios de este país. Nosotros en abril le solicitamos a la señora Diana Posada, que es la viceministra de Gestión Estratégica y que es la que preside la comisión de crisis que se conformó en la institución para atender el tema, le preguntamos que dónde estaban esos 3.000 espacios, ¿verdad? Tenemos un oficio de la señora viceministra donde, por ejemplo, nos hace un desglose de cuántos espacios en cada centro penitenciario. Le voy a poner algunos ejemplos para hablar con datos. ¿Cómo no? En el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, que queda en el complejo Reforma, que es, dicho sea de paso, el que la señora ministra planteó como el número 1 en hacinamiento y sobrepoblación, ellos plantean que tienen 286 espacios para aislar personas afectadas por COVID. Nosotros el día de ayer nos dimos a la tarea de verificar los espacios y déjeme decirle que en este momento, al 19 de agosto, es decir, ayer, había 9 espacios de visita íntima, que son individuales, pero en esos 9 espacios ya han colocado hasta 20 privados de libertad. No le entiendo, un espacio de visita íntima que puede
¿qué puede tener? ¿4 por 5 metros? Son espacios sumamente pequeños, ¿verdad? Ahí han ubicado ya 20 personas, cuando deberían ser 9 porque son individuales. Pero déjeme decirle que además de esos 9 espacios de visita íntima, hay 3 aulas habilitadas con 15 camarotes cada aula, es decir, espacio para 30 personas. Y además de eso, hay otro espacio para los que están en espera de resultados de 10 camarotes, 20 personas. En total, eso suma 59 espacios de aislamiento. No los 286 que dice la viceministra que tienen previstos y acondicionados en la cárcel Gerardo Rodríguez. Eso era lo que quería recordar. O sea, eso es muy grave. Lo que hay es una sexta parte. Exactamente. Y esa misma condición se está dando en todos los centros penitenciarios. Ahora, lo que es inadmisible es que las autoridades del ministerio den ese dato. También hay otro tema con los espacios de aislamiento. Estos espacios son espacios para privados de libertad, pero también debe haber en el centro espacios de aislamiento para los trabajadores que tienen contacto directo con esas personas que están positivas de COVID. ¿Y cómo se hace en ese caso con sus compañeros? Bueno, en ninguno de los centros penitenciarios hay espacios para aislar a los compañeros que se encargan de custodiar a los privados de libertad o de hacer salidas médicas, son los denominados comisionistas. Ellos tienen que estar saliendo a los hospitales a llevar privados de libertad a citas médicas programadas o por situaciones de COVID. Ellos deberían estar aislados del resto de compañeros porque tienen un mayor contacto, una mayor exposición al virus. En la mayoría de los centros penitenciarios esos espacios no existen. Los compañeros duermen, descansan con todos los demás compañeros, en cuartos hacinados también, porque el hacinamiento no solo se da en los espacios de población privada de libertad, sino también en los espacios donde duermen y descansan los agentes de policía. Ahí es imposible pensar en que podés estar a 2 metros de distancia de otra persona. Y esos compañeros no están aislados, duermen todos los días con sus compañeros y compañeras. Donde sí hay algunos espacios dispuestos para eso, es en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, que es lo que conocemos como Reforma. Sin embargo, esos espacios no reúnen las condiciones. Nosotros, en el reportaje que hizo Teletica la semana pasada, pues aportamos algunas imágenes que dan fe de que esas condiciones no reúnen los espacios. Son espacios improvisados, con poca ventilación, donde tampoco es posible guardar el distanciamiento y que adolecen hasta de cosas necesarias para asearse, por ejemplo, para usar el baño, para usar un servicio sanitario, tienen que ir al dormitorio donde están todos los demás. Y en cárceles con un altísimo hacinamiento, pienso, corríjame usted, por ejemplo, San Sebastián, ¿qué está pasando? Bueno, es importante, yo voy a hacer un comercial aquí porque recibimos una llamada de un privado de libertad que está en San Sebastián, está aislado. Lo que sucede en San Sebastián, en el Gerardo Rodríguez y en el Luis Paulino Mora es alarmante. Y yo no sé los datos del ministerio que día a día da un aproximado, bueno, un número de casos activos, porque ahí no se está tomando en cuenta que en esas 3 cárceles prácticamente hay un contagio masivo. ¿Por qué le digo esto? Pero eso, digamos, perdone que le interrumpa, Susan, ¿hay un dictamen ya médico que habla de lo que usted menciona? No lo conocemos porque la información del COVID además se ha manejado con absoluto secretismo. Ni siquiera los trabajadores y trabajadoras que están expuestos y que para efectos de su propia prevención debería dárseles la información requerida, no se les da. En la cárcel de San Sebastián hay 12 pabellones. Sacaron un privado de libertad de cada uno de esos pabellones, le hicieron la prueba y salió positivo. ¿Salieron positivos los 12? Los 12, es decir, hay brotes de COVID en todos los pabellones de la cárcel de San Sebastián. Esos 12 están aislados en un espacio desde el martes pasado. ¿Juntos? Juntos. Están aislados en un espacio relativamente amplio, donde también se dispusieron alrededor de 30 camarotes para ubicar ahí a otras personas que salgan en esas condiciones. Pero en la cárcel de San Sebastián, por ejemplo, tienen más de una semana de estar aislados y hasta hoy les llegó un galón de desinfectante. La ministra aquí, en este espacio, hace una semana,
dijo que en los espacios de aislamiento se habían habilitado lugares para lavar la ropa, para lavado de ropa, porque es una de las formas de prevenir el contagio. Básicos. Resulta que, bueno, no hay un espacio para lavar la ropa. Los privados de libertad están desesperados porque este martes 25 termina su aislamiento, su cuarentena, los van a volver a ubicar en los pabellones con todos los demás privados de libertad y no han ni siquiera podido lavar su ropa, sus cobijas y demás. Además, en la cárcel de San Sebastián, el jueves pasado se dispuso que la cuarentena de todos los privados de libertad la iban a hacer en sus dormitorios, encerrados. Ayer tuvieron que abrir esos dormitorios por la presión que eso genera. Imagínese usted estar en un espacio cerrado con un montón de personas que tienen síntomas y que cuesta mucho que les brinden la atención médica. Esa es también la realidad de los privados de libertad. Ahora vamos con la realidad de los agentes de policía que tienen que entrar a esos espacios cerrados, y no aglomerados. Solo agentes de policía, bueno, los que también trabajan en la parte de alimentación, los administrativos. Los que le dan atención técnica, exactamente. Los policías y todos los funcionarios entran con una careta que ellos mismos compraron. Porque no es cierto, aquí voy al otro punto, no es cierto que a todos los funcionarios del sistema penitenciario, ni siquiera a los que ellos han definido como prioritarios, se les ha brindado el equipo de protección. Y cuando se les brinda, lo que se les entrega es una bata o un traje para toda la semana. Esa es la realidad. Ajá. Si a los funcionarios no se les está dotando del equipo básico para impedir el contagio generalizado, me imagino que los recursos para atender a los privados de libertad contagiados debe ser aún más precario. Son menos, efectivamente. Hay otro tema. Las autoridades no hablan, siempre que hablan de los funcionarios que se contagian, que salen positivos, hablan de que se contagiaron en la comunidad. Pero ciertamente en estos 3 centros... De hecho, sí se ha mencionado que los contagios son fuera de los centros penitenciarios. Bueno, sí los hay porque tenemos un contagio comunitario, pero no todos. La mayoría, don Ignacio, se han contagiado en el trabajo. Hay una gran cantidad de agentes de policía en la cárcel Gerardo Rodríguez, en la cárcel Luis Paulino Mora y en la cárcel de San Sebastián en este momento positivos de COVID. Y escuchen algo que también nos preocupa mucho. En el Luis Paulino Mora, que es otro de los centros penales que hay en el complejo Occidente, en la escuadra B, digamos, ellos trabajan 7 días y descansan 7 días. En la escuadra B, que trabajó más o menos del 10 de julio al 3 de agosto, prácticamente el 100% de los funcionarios policiales y de cocina salieron positivos y tuvieron que trabajar con síntomas. ¿Pero cómo es eso? Bueno, tuvieron que trabajar con síntomas, tuvieron al final que hacerles las pruebas por la presión que ejercimos y porque tuvimos que presentar un recurso de amparo. Y ahora entraron otro grupo el 3 de agosto, salen hasta el 24 de agosto, en contacto diario, directo, con población privada de libertad, contagiada, sin equipo de protección, y no les quieren hacer la prueba tampoco. Entonces esas personas van a salir el lunes 24 para sus casas a exponer a su familia, a exponer a terceras personas. Y de eso, porque las autoridades siempre dicen que no, que eso no es así. Tenemos una nota entregada el 14 de agosto por más de 60 policías donde están pidiendo equipo de protección. Y entraron el 3 de agosto y no les quieren hacer la prueba. Y el 12 de agosto apenas les llegó alcohol y jabón, ya después de que tenían más de una semana de estar trabajando. No vamos a... En conclusión, para llegar a un punto de los que creo que hay que dejar claro, las autoridades del Ministerio de Justicia no están contando bien los espacios que hay para las personas contagiadas, tanto sean privados de libertad como funcionarios. Así es. Esos 3.000 no están. No están. Están en la cabeza de la ministra probablemente, pero en los centros penitenciarios no están habilitados, no están acondicionados. Usted, por ejemplo, un caso concreto es el de Gerardo Rodríguez. Así es. Que se había dicho que había 286 espacios de aislamiento y no llegan a 60. Así es. Esa es la realidad. El ministerio está mintiendo. Sí, está mintiendo.
Otro punto que creo que también es muy importante decirlo con la mayor claridad del mundo y ojalá para que las cosas cambien y mejoren. Esa es la idea. Lo segundo, ustedes no tienen la información de cómo está la situación en los centros penitenciarios. Eso es parte de las violaciones que se han dado a los derechos de las personas trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a conocer las condiciones en las que van a trabajar. Y cualquier ser humano también, cualquier ser humano. La información se maneja con mucho secretismo, no es posible que le entreguen a las personas, les dicen que hay una orden sanitaria que tienen que quedarse a trabajar 2 semanas adicionales a la semana que ya trabajaron, es decir, 2 semanas más de la semana ordinaria de trabajo, con base en una orden sanitaria y no quieren dar las órdenes sanitarias. No es posible que se le facilite mínimamente esa información a las personas que se están viendo afectadas, porque en este país cualquier otro trabajador, cuando se detecta un caso positivo en su centro de trabajo, lo aíslan preventivamente en su casa. Bueno, no, a los trabajadores del sistema penitenciario, personal policial y personal de cocina, los dejan aislados preventivamente en su centro de trabajo, pero trabajando. Y no les pagan tiempo extraordinario. No les pagan tiempo extraordinario. Es decir, estamos hablando de que hay compañeros y compañeras que han trabajado 3 semanas seguidas sin tener un día libre, sin poder ir a su casa a ver a sus familias, y no les quieren pagar el tiempo extraordinario. Doña Susan, puntualizar un tercer aspecto. Ustedes no cuentan con el equipo necesario para sentirse totalmente protegidos. No lo es. Ni ustedes ni los privados de libertad. Ni los privados de libertad. Apenas en este momento, bueno, esta semana anunciaron que las privadas de libertad del Vilma Curling y algunos privados de libertad en el Jorge Arturo Montero están elaborando mascarillas, pero tuvieron 4 meses para prepararse para este momento, para prepararse para el momento en que el virus estuviera ya dentro de las cárceles, y creo que les cogió tarde. Le preguntaba antes de que comenzáramos la entrevista, y le vuelvo a preguntar en cámaras, lo que usted me dice es prácticamente estamos ante una bomba de tiempo en nuestros centros penitenciarios. Nuestro objetivo de hacer las denuncias públicas es que las autoridades entiendan que deben hacer un alto en el camino y rectificar muchas cosas. Hay mucho que decir, pero le voy a decir algo. El aislamiento preventivo, don Ignacio, usted lo preguntó aquí. La ministra le dijo que cuando la gente es de nuevo ingreso o cuando sale a una práctica judicial y vuelve al centro, se aíslan preventivamente. Ese aislamiento preventivo es colectivo. Entonces, el día 1 llega A, el día 5 llega B, el día 10 llega C. A mí, que llegué el día 1, cuando cumplo 14 días, me ubican ya en un pabellón con privados de libertad, pero resulta que yo estuve al día 10 en contacto con C, claro, que podía haber venido contagiado. Entonces es solo como por cumplir, por decir, hay un protocolo, pero en realidad esos protocolos no están siendo efectivos, lo hemos planteado y el silencio ha sido la respuesta. Y entonces el objetivo de hacer públicas todas estas denuncias es que la opinión pública sepa lo que está pasando y que las autoridades de verdad pongan las barbas en remojo y corrijan las situaciones que no se están haciendo bien. En una cárcel, con toda la complejidad que es una cárcel, yo las conozco por mi trabajo, toda esta situación, hay hombres, mujeres, aproximadamente 19,000, que están, pues, tienen una pena por un error que cometieron, fueron juzgados. Sin embargo, dentro de eso no está que sus vidas estén en peligro y que sus derechos como seres humanos no se estén respetando. Así es. Hay mucha, bueno, como tampoco obviamente el caso de los funcionarios. La señora ministra lo planteaba, hay mucha ansiedad, hay estrés, hay temor porque se está comprometiendo la vida. Y las respuestas son nulas por parte de la administración. Le pongo el caso de los agentes de policía que tienen que estar 7 días allá adentro, ¿verdad? Con ese estrés, con esa angustia, con ese temor. Y ahora resulta que para que respeten el distanciamiento físico se les impide hacer actividades recreativas, es decir, salir a correr, a caminar, después de su jornada. Pero tienen que dormir
en espacios que no reúnen las condiciones para respetar ese mismo distanciamiento físico. Entonces, en realidad hay muchas contradicciones entre las disposiciones que se están implementando en el sistema penitenciario. Además de una bomba de tiempo sanitaria, y que cuando decimos sanitaria es en una bomba de tiempo que puede implicar vidas humanas, también indudablemente todo ese contexto que usted describe puede perfectamente propiciar cuadros de violencia y de enfrentamientos. Esa es una gran preocupación, que además de la crisis sanitaria haya una crisis de violencia que ponga en riesgo la seguridad y la vida de los privados de libertad, de los funcionarios y la seguridad nacional. Del 31 de julio a la fecha han habido alrededor de 5 eventos violentos en diferentes espacios carcelarios. ¿De qué tipo? Bueno, ¿qué pasó digamos, como elemento común? Vamos a ver, en la cárcel Gerardo Rodríguez, de mayor hacinamiento, donde solo hay 59 espacios de aislamiento, hubo un motín. ¿Por qué? Porque los privados de libertad exigen atención médica, exigen información. En la cárcel Vilma Curling también por lo mismo. En el ámbito B, módulo B3 de la cárcel Jorge Arturo Montero. En el puesto de aislados de COVID, en Reforma también. Es decir, han habido alrededor de 5 o 6 episodios de violencia, ¿verdad?, que obviamente comprometen más. Es más, en uno de esos, los privados de libertad de ese ámbito, que es donde hay un brote de COVID, a la hora de que los policías tratan de contener, ¿verdad?, la situación, pues escupen a los policías también, ¿verdad?, como una forma de amedrentarlos o de protestar, ¿verdad?, por la situación que están viviendo. Para terminar, doña Susan, el número también de personas contagiadas y personas aisladas, ¿tampoco en eso usted cree que se ha sido totalmente transparente? Puedo afirmar que no hay transparencia. Hay más de los que dicen por los casos de Luis Paulino Mora, Gerardo Rodríguez y San Sebastián. Bueno, Susan Quiroz, Díaz, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de las Cárceles, espero que la claridad, la franqueza con la que usted ha expuesto la situación sea escuchada. Nuestro único objetivo es proteger la salud, la vida de las personas que representamos y también de la población privada de libertad. Eso debe ser una obligación de todos. Así es. Porque estamos hablando de seres humanos en ambos lados de la reja. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes, don Ignacio.